Entonces Jesús lloró por Judas. Después que entrega a Jesús, ahora sí pele los ojos, pélelos bien pelados, porque después que Judas entrega a Jesús, llorando, va al templo y le tira las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Los sacerdotes no reciben las 30 piezas de plata y dicen: no pongan, nadie agarre eso, póngalo en otro sitio, porque es dinero de sangre. Ellos sabían que ese dinero había pagado la muerte de un justo y santo, y no querían ni siquiera tocar ese dinero. Pero si Judas fue y se los regresó y se los tiró al piso, era porque Judas se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó en un árbol, en el mismo terreno que él había comprado, tal vez con el dinero del robo. Eso indica que Judas se arrepintió. Y si se arrepintió fue porque creyó en Jesús. Pero no había manera. Ese mismo momento que Judas muere, desciende a las profundidades del Seol. Y ahí está Judas, visto por el mismo infierno como un traicionero. Pero ahí está Judas metido en una celda por allá oscura, con demonios haciéndole toda clase de burlas y hasta torturas, quién sabe. Pero de repente, y usted tal vez no sabe esto, pero el mismo día que Jesús es entregado, ese mismo día Jesús muere. Ese mismo día que Jesús muere, Judas muere. Ese mismo día que Judas muere y Jesús muere, ambos van al infierno. Pero de repente, al tercer día, hay una gran luz en el infierno. Luz resplandeció, dice Isaías, y de repente Judas, en un rincón por allá, en una celda tenebrosa, oscura, ve la luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas. Y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted que ese día Judas se acercó a Jesús y lo vio. Jesús lo vio a él y le dijo: Judas, vine por las almas caídas, por las almas cautivas, y también, hijo, he venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo, porque Dios no es, oh Padre, Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos, y aún lo hacéis. 3 años de servicio a Jesús nunca lo olvidó, y nunca olvidó que Judas lo sirvió, aunque también lo robó. Pero Jesús estaba sobre lo que el hombre podía hacer. Jesús perdonó a Judas, y aún más, yo creo que Jesús salvó a Judas del infierno y lo llevó al cielo. ¿Alguien dice amén conmigo en este lugar? Bendiciones. Después de escuchar y ver el mensaje del pastor Javier Bertucci. ¿Quién es Javier Bertucci? Javier Bertucci es un líder de Venezuela, es un pastor de Venezuela. En una ocasión corrió por la presidencia de su país. Corrió como candidato presidencial. Para ese entonces él tuvo que abandonar el pastorado de su iglesia y dejó a un cuerpo de liderazgo quienes se encargaron de la administración, del liderazgo, del funcionamiento de la iglesia, mientras él estuvo ejerciendo sus actividades políticas, ya que estaba entregado de lleno a este ejercicio político. Como vuelvo y reitero, él corrió, fue candidato por la presidencia, no llegó a ser presidente, no ganó la candidatura, pero
corrió como candidato. O sea que cuando hablamos de Javier Bertucci, estamos hablando de un líder muy fuerte en su país, una persona de mucho poder, tanto en el mundo religioso como en el mundo secular, en el mundo político. Ese es Javier Bertucci, este pastor de Venezuela. Ahora, lo que acabamos de escuchar, este audio, este enlace que alguien nos los envió y para que diéramos nuestra apreciación sobre esto. Lo primero que queremos puntualizar aquí es que esto es una herejía. Ahora, ¿qué es una herejía? Una herejía es una enseñanza o una prédica. Es toda enseñanza o prédica que no se puede comprobar con las escrituras. O sea, cuando usted escucha una enseñanza, o cuando usted escucha una prédica, cuando usted escucha un sermón, que no tiene sustento bíblico, base bíblica, que no hay forma bíblicamente hablando de comprobarlo, de sustentarlo, pues es una herejía, es una falsa doctrina. Nosotros queremos compartir 5 puntos de la prédica de esta enseñanza, o sea, de esta enseñanza. 5 puntos que queremos compartir con ustedes. Que dice el pastor Javier Bertucci. Lo primero que queremos puntualizar es que él dice, y cito su propia palabra, dice que Jesús llora por Judas al decir que uno le iba a entregar. Javier Bertucci se está refiriendo al momento cuando Jesús tomó la última cena con sus discípulos. Él dice que Jesús llora, oiga eso, que Jesús lloró al saber que uno de sus discípulos, específicamente Judas, él dice que Jesús está llorando por Judas porque él sabe que Judas lo va a entregar. Pero cuando nosotros estudiamos esos pasajes donde Jesús compartió la última cena con sus discípulos, en ninguno de esos pasajes Jesús llora. O sea, en Mateo 26 Jesús no llora. En Marcos 14 Jesús no llora. En Lucas 24 Jesús no llora. El único que nos dice algo es Juan, y Juan nos dice que él lloró. Oiga, ¿qué es lo que dice Juan en el capítulo 13? En el capítulo 13 dice Juan, verso 21, dice el apóstol Juan: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Oiga, Juan lo que dice es que él se conmovió en espíritu. Ese término aparece muchas veces en otros pasajes de los evangelios. Por ejemplo, en Getsemaní, Jesús dijo: mi alma está turbada. Que en el griego la idea que da es la misma que usa Juan aquí, que se conmovió. O sea, cuando dice que Jesús se conmovió, no es que Jesús está llorando por Judas, porque Judas lo va a entregar. Más bien la conmoción de Jesús se conmueve por la misma situación, por el mismo ambiente que ya se está acercando su crucifixión. Lo mismo que pasó en Lucas, que él lloró y dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, Jesús, Javier Bertucci, no está llorando por Judas, porque Jesús es omnisciente. Él lo sabe todo. La traición de Judas no tomó a Jesús de sorpresa. Entonces es el único pasaje que nosotros encontramos en la última cena, y no especifica que Jesús lloró, simplemente dice que se conmovió en espíritu. Eso es lo primero erróneo de esta enseñanza, de este mensaje. Lo segundo que queremos analizar aquí es que él dice que Judas se arrepintió. O sea, la idea de arrepentimiento, según Javier Bertucci, que él entiende, es que Judas se arrepintió para perdón de sus pecados. Pero la palabra arrepentirse aquí da la idea de la culpabilidad que sintió Judas por haber entregado a Jesús, por haber entregado al Maestro. O sea, no es la palabra arrepentimiento aquí, no da la idea de cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces él dice, oiga lo peligroso de esto, que una de la evidencia de que Judas se arrepintió fue que se ahorcó. O sea, Javier Bertucci dice que en vez de él tomar el dinero y gastarlo, despilfarrarlo, él fue y se lo tiró a los sacerdotes, y que la evidencia de que Judas se arrepintió fue que se ahorcó. Oiga eso es muy peligroso.
Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos cristianos que se arrepintieron fueron y se ahorcaron? O sea, ¿es el ahorcamiento, es el suicidio una evidencia de arrepentimiento, Javier Bertucci? O sea, eso es peligroso enseñar eso, decir eso, que el arrepentimiento de Judas, la evidencia de su arrepentimiento fue que él se ahorcó, fue y se ahorcó. Cuando Pedro negó al maestro, que Jesús le dijo que le iba a negar 3 veces, la Biblia no dice que Pedro fue y se ahorcó cuando se arrepintió. Dice que lloró amargamente. Cuando David pecó con Betsabé, que tomó la mujer de Uría, en el Salmo 51, David no fue y se ahorcó. No dice que David se humilló, se arrepintió y dice: no aparte de mí tu Santo Espíritu. David no fue y se suicidó. David no dijo: wow, estoy arrepentido, déme buscar una soga y ahorcarme. No. Entonces, la evidencia de que Judas se arrepintió, de que Judas reconoció que él era el Salvador, porque para Judas Jesús no era el Salvador, para Judas Jesús no era el Mesías, para Judas Jesús no era el Hijo de Dios, para Judas Jesús simplemente era un rabino, era un maestro, pero no lo veían como el Mesías mesiánico, el cual el pueblo de Israel estaba esperando. Esa revelación se le dio a muy pocos discípulos y todos la recibieron después que Jesús resucitó. Ahí fue que todos se dieron cuenta de que Cristo, de que Jesús, de que Yeshua era el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, la evidencia, nunca el suicidio, nunca el quitarse la vida, nunca el ahorcamiento, es una evidencia de arrepentimiento. Todo lo contrario, es una evidencia de un manto de oscuridad, de un manto de tiniebla, de que todavía esa alma sigue cautiva, sigue en pecado, de que esa alma no ha sido restaurada. Nunca un creyente, un verdadero creyente, un cristiano va a acudir al suicidio como la alternativa de escapar, ya sea del sufrimiento, de un problema o de una situación. No, el arrepentimiento de Judas fue que él sintió el remordimiento de su pecado, de su culpabilidad por lo que hizo. Pero se ahorcó no como sinónimo de arrepentimiento, sino como sinónimo de que todavía estaba en oscuridad, de que se sentía culpable, mal. Porque yo puedo suponer, o sea, según el entendimiento, según la enseñanza, según la revelación de Javier Bertucci, según esa gran luz que él está enseñando, esa nueva revelación que viene del corazón del infierno, esa revelación, por cierto, no tiene nada que ver con la luz del Espíritu Santo. Yo puedo suponer entonces que todo el que se ahorcó porque se arrepintió en un momento dado. Todo lo que se han suicidado, todo lo que se han ahorcado, según las enseñanzas de Javier Bertucci, según su apreciación, yo puedo suponer, humildemente hablando, que todo el que se ha suicidado hasta el día de hoy, la evidencia de que se arrepintió es el suicidio. Yo puedo suponer eso entonces. O sea, eso es peligroso. Eso es falso de toda falsedad. Y bíblicamente hablando es una herejía. No hay forma de cómo sustentar eso. El tercer punto es que Javier Bertucci dice que el día, y textualmente lo cito, usted lo escuchó, que el día que Jesús murió, Judas murió. Y que ese día Jesús descendió a lo más profundo del Seol. Y que cuando Jesús descendió a lo más profundo del Seol, dice que allí se encontró con Judas. Y allí Jesús evidenció un espectáculo según él. Y él vio que algunos demonios estaban burlándose de Judas. Estaban burlándose de Judas, algunos demonios, algunos espíritus inmundos burlándose de Judas porque Judas había traicionado a Jesús. Y él dice que ese día Jesús sacó a Judas del Seol, del infierno. Ahora mi pregunta es, la pregunta del millón: ¿en qué parte de las Escrituras, en qué parte de la Biblia nosotros encontramos eso? Eso lo encontramos en una sola parte, en ninguna parte. O sea, en ninguna parte de las Escrituras nosotros escuchamos tal declaración. En ninguna parte de la Biblia escuchamos que el día que Jesús murió, ese mismo día descendió al Seol y se encontró con Judas allí.
Y que él vio a Judas siendo burlado por los demonios, por los espíritus inmundos. Eso no aparece en ninguna parte de las escrituras, amado. Eso no aparece en la Biblia. Lo cuarto que dice Javier Bertucci, dice, oiga lo que él dice, en esta parte por lo menos él es sincero. En esta parte él es sincero con su herejía que está enseñando. Y él dice, no puedo demostrarlo bíblicamente. Oiga lo que él dice. Él está diciendo que todo lo que él comenzó a decir, que todo lo que él comenzó a enseñar, él no puede demostrarlo bíblicamente. En otras palabras, lo que él está diciendo, señores, lo que yo estoy enseñando es una herejía. Es de mi propia naturaleza, es de mi propia inspiración. O sea, esto carece de Espíritu Santo, esto carece de Dios, esto carece de luz bíblica. Eso es lo que él está diciendo. Porque él dice, señores, yo no puedo demostrarlo bíblicamente. Y entonces él dice, ¿y cuántos dicen amén? Y hay un grupo que dice, y la iglesia dice, amén, amén. ¡Wow! Pero él acaba de decir que él no lo puede demostrar bíblicamente lo que él está enseñando. Y la iglesia una dice amén. Cuando usted dice amén, está diciendo así sea, yo lo creo. O sea, la iglesia, hay mucho pueblo de Dios que está en oscuridad, que está en tinieblas, que está ciego. Cuando alguien dice, yo tuve un sueño, pero no puedo probarlo bíblicamente. Yo tuve una revelación, pero no puedo comprobarla bíblicamente. Yo tengo un conocimiento, pero no puedo demostrarlo bíblicamente. Usted no tiene que decir amén a eso, porque ya está diciendo que bíblicamente no hay forma de cómo sustentar eso. Pero la iglesia, mucho pueblo de Dios, está creyendo a cosas que los hombres dicen, aunque no lo pueden comprobar bíblicamente. Ah, no, porque lo dijo el apóstol, porque lo dijo el profeta, porque lo dijo Mengano, porque lo dijo fulano. Mire, lo puede decir el ángel Gabriel, lo puede decir Miguel. Y si no es bíblico lo que está diciendo, usted no tiene que decir amén. Porque cuando usted dice amén, usted está diciendo así sea, yo creo, yo acepto eso. Y Javier Bertucci dice, señores, lo que yo estoy diciendo no puedo comprobarlo bíblicamente. Pero ¿cuántos dicen amén? Amén, amén. Hay mucho pueblo de Dios ciego que no le ha nacido la revelación divina. No crea todo lo que usted escuche si no se lo pueden demostrar bíblicamente. Ya la gente no dice, así dice la Biblia. No, la gente diciendo así dice Dios. Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me enseñó, Dios me dijo, Dios me habló. Y cuando tú vas a la Biblia a comprobar lo que Dios le dijo, lo que Dios le habló, lo que le dijo el Espíritu Santo, tú te das cuenta que está divorciado totalmente de la realidad bíblica. Entonces yo no tengo por qué creer, por qué decir amén a algo que bíblicamente no hay forma de cómo yo lo pueda comprobar en materia de fe, en materia de salvación. Eso es lo cuarto que dice Javier Bertucci. Por lo menos él fue sincero. Pero hay muchos que están diciendo por ahí, así Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto. Por lo menos él fue sincero, decir, señores, esto Dios no me dijo nada, Dios no me habló. En otras palabras, esto es un invento mío, esto no es una cosa mía. Yo no puedo comprobarlo públicamente, pero ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! Dice el pueblo, amén. Dios tenga misericordia. Lo quinto que él dice, Jesús salvó a Judas. Eso es lo quinto, que Jesús salvó a Judas. O sea, ¿cómo nosotros con las escrituras podemos comprobar eso, que Jesús salvó a Judas? Porque él dice que Jesús no iba a pasar por alto los 3 años y medio que Judas sirvió. Sí, pero Judas sirvió en el ministerio, pero estaba robando. Porque Juan dice que él sustraía de la bolsa. Y allá en Juan, cuando él dijo, señores, pero este perfume se lo podíamos vender a vender y darle de comida a los pobres. Y el tipo era tan de dinero que hasta lo tasó. Dijo, pero este perfume se podría vender en 300 denarios. Cuando la mujer aquella derramó el perfume, él dijo, wow, este perfume se podía vender en 300 denarios y dárselo a los pobres. El tipo tenía unos ojos finos. Lo tasó inmediatamente, lo calculó. Y Juan dice que él dijo esto no porque se interesara de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía. Él era el tesorero, sustraía de lo que había en la bolsa.
Entonces, Javier Bertucci dice que Jesús salvó a Judas porque Jesús no iba a pasar por alto los 3 años y medio que él se mantuvo sirviendo en el ministerio. Sí, pero él se mantuvo sirviéndose a sí mismo porque sustraía, se robaba de lo que había en la bolsa. Entonces, él dice que Jesús salvó a Judas. Señor, esto yo no lo había escuchado ni en los inconversos. Yo nunca he escuchado un inconverso. Yo creo que ni un ateo se atreve a decir que Judas se salvó. O sea, generalmente hablando, la gente está consciente, aún no cristiana, que Judas se perdió. Que Judas, por negar a Jesús, por entregar a Jesús, por traicionar a Jesús, la gente entiende, generalmente hablando, que Judas se perdió. Entonces Javier Bertucci dice que Jesús, él dice, salvó a Judas. Ahora, bíblicamente, vamos a ver qué dice las escrituras, qué dice la Biblia con relación a Judas. O sea, ¿cuál es el perfil que la Biblia da de Judas? Eso hay que verlo, porque bíblicamente que nosotros tenemos que demostrar lo que enseñamos y lo que decimos. Oiga lo que dice Mateo 26, palabra del mismo Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús está diciendo que mejor le hubiese a ese hombre no haber nacido. Pero ven acá, ¿y por qué Jesús le dice que mejor le hubiese no haber nacido? O sea, si Jesús lo va a salvar, si Jesús se lo va a llevar al cielo, lo que Jesús debiera decir: wow, ese hombre es bienaventurado, que aún traicionándome, que aún negándome, que aún haciendo lo que hizo, o sea, como quiera se va a salvar. Jesús dice, mejor le hubiera a ese hombre no haber nacido. O sea, es una declaración de condenación, de culpabilidad. O sea, Jesús, si Jesús o si Judas hubiese ido para el cielo, Jesús hubiese dicho, wow, pero ese hombre es un aventurado, porque aún haciendo lo que hace, como quiera se va a salvar. No, eso no es lo que Jesús dice. Mejor le hubiera no haber nacido. Pero oiga lo que dice Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Oiga lo que Jesús dice. Jesús dice, ninguno de ellos se perdió. Solamente el hijo de perdición, para que se cumpliese las escrituras. Jesús está afirmando, Jesús, el autor de la salvación, el creador del cielo y de la tierra, está diciendo que Judas se perdió. No, Javier Bertucci dice que Judas se salvó. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Le creo a Jesús o le creo a Javier Bertucci? Jesús dice que Judas se perdió y que ya estaba destinado que así aconteciera para que se cumpliese las escrituras. Y Javier Bertucci dice que Jesús salvó a Judas. O sea, no hay, bíblicamente hablando, no hay forma que nosotros podamos comprobar eso. Oiga lo que dice Hechos 1:25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propia morada. Los apóstoles están buscando el sucesor de Judas para llenar ese vacío. Y Pedro dice que Judas se fue a su propio lugar. O sea, Pedro no dice que Judas se fue al cielo, que se fue al paraíso, que fue a las moradas celestiales. No, Pedro dice que Judas se fue a su propio lugar, o sea, a su propio destino, a lo que él decidió. O sea, bíblicamente sí podemos demostrar que Judas se perdió. Ahora, bíblicamente no podemos demostrar que Judas se salvó. Ahora, si estos pasajes no hubiesen existido, si Jesús no hubiese dicho tal declaración del hijo de perdición, pues tendríamos tal vez la duda de que se salvó o no, pero no tenemos duda en cuanto a esto. En cuanto a que Judas se perdió, en cuanto a que Judas no fue salvo, no tenemos duda, porque la Biblia no nos deja duda, la Biblia es clara. En cuanto al destino, en cuanto al final de Judas, la Biblia dice que los suicidas no entran al reino de los cielos, y Judas se suicidó. Entonces, en conclusión, Señor, no hay registro
de que Jesús sacara a Judas del infierno. O sea, no hay registro. No hay registro de que Jesús se acordara de sus 3 años y medio de servicio, como supuestamente dice Javier Bertucci. Ahora, que Judas se haya arrepentido, sí hay registro, pero se arrepintió no para perdón de pecados. Su arrepentimiento no fue sinónimo de una transformación ocurrida o producida por el Espíritu Santo, como ha ocurrido con muchos de nosotros, no. Que Judas se perdió, sí hay registro. Que Judas vendió al maestro, sí hay registro. Entonces, concluimos diciendo que esta enseñanza de Javier Bertucci no tiene asidero bíblico y no debe tener ningún tipo de credibilidad dentro del pueblo cristiano. Lo que sí lamentamos es ese grupo de personas que dice amén, amén, aún él diciendo que bíblicamente no lo puede mostrar. Eso es penoso, eso es penoso, eso es triste. Como mucho pueblo de Dios se ha ido detrás de lo que no es bíblico, de falsas enseñanzas, simplemente por honrar a un hombre. Puede ser un ángel, como dije anteriormente, puede ser un querubín, un serafín, puede ser uno de los 24 ancianos. Oiga eso, Pablo dijo que si viene un ángel del cielo y predica, oiga lo que Pablo se va lejos, y predica un evangelio diferente al de Cristo, Pablo dice que sea anatema. La palabra anatema es maldito, que sea maldito. Y si eso es un ángel, ¿cuánto más un hombre? ¿Cuánto más un hombre de carne y hueso? ¿Cuánto más un pecador? Si eso es un ángel que Pablo dice que le diga maldito, ¿cuánto más un hombre que esté enseñando tal herejía? Así que Dios le bendiga, el Eterno te guarde, y oramos para que Dios traiga luz sobre tu vida, traiga entendimiento, traiga revelación de su palabra. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal, apóyanos en esto que estamos haciendo. Queremos seguir avanzando en este caminar, en este peregrinar que hemos emprendido. Comparte este video a tus hermanos, amigos, vecinos, grupos, para que también sigan recibiendo esta luz que el eterno Dios, Padre Celestial, nos está dando a través de estas enseñanzas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y apóyanos en lo que estamos haciendo. Shalom.